Luz y sal. Mi nombre es Patricia Contreras Álvarez. Pertenezco a la región 6 de la diócesis de Nezahualcóyotl, del equipo laico al servicio de la pastoral. Tengo el cargo de director de primer grado. Estudio sexto grado dentro del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. El día de hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia o reconciliación. Hemos estudiado los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, que otorga la vida nueva en Cristo. Pero a pesar de tanta gracia, el hombre es débil y puede pecar y se deja arrastrar por las miserias del pecado. Cristo quiso que en la Iglesia hubiese un remedio para esas necesidades y lo encontramos en los sacramentos de la penitencia, de la unción de los enfermos, que son llamados sacramentos de curación, porque curan la debilidad y perdonan los pecados. Este sacramento se llama también de la reconciliación, del perdón, de la penitencia y de la conversión. Nos reconcilia con Dios y con la Iglesia, de la cual el pecador se separa vitalmente al perder la gracia por el pecado grave. La gracia de Dios se recobra arrepintiéndonos de los pecados y confesándonos. Decir con arrepentimiento al confesor todos los pecados cometidos desde la última confesión realizada. No hay salvación posible sin el arrepentimiento de los pecados, así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si no hacemos penitencia, todos pereceremos. Antes de venir nuestro Señor Jesucristo, los hombres no tenían la seguridad de haber obtenido el perdón de sus pecados. La seguridad nos las trajo Él, que podía decir: tus pecados te son perdonados. En la tarde del domingo de resurrección, Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, al decir a sus discípulos: recibid al Espíritu Santo, y quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Instituyó este sacramento a manera de juicio, pero juicio de misericordia, para que los apóstoles y legítimos sucesores pudiesen perdonar los pecados. La confesión es una manifestación externa del arrepentimiento de nuestros pecados. Para un cristiano, el sacramento de la penitencia es el único modo ordinario de obtener el perdón de sus pecados graves. Cristo confió el ministerio de la reconciliación a los apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, a los presbíteros, que son colaboradores de los obispos, y los cuales se convierten en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados y lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo el sacerdote con potestad de orden y facultad de ejercerla puede perdonar los pecados, pues Jesucristo les dio ese poder. No se obtiene el perdón, por tanto, diciendo los pecados a un amigo, al vecino o directamente a Dios. Además, es el momento de la absolución donde está Cristo presente. Él nos absuelve y perdona los pecados por medio del sacerdote, ya que el pecado es ofensa a Dios y solo Dios puede perdonarlo. El sacerdote debe guardar bajo obligación esos pecados que nosotros le decimos en ese momento, recordando que ahí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos que tener esa certeza de que el sacerdote no va a andar divulgando nuestras malas acciones. Él nos perdona siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con el acto de perfecta contrición puede recobrarse la gracia, pero para esto hay que tener el propósito firme de confesarse. En el Cuarto Concilio de Letrán manifestaron la obligación de confesarse una vez al año. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos solamente se podía confesar públicamente 3 delitos cometidos, que era la idolatría, el homicidio y el adulterio. Los pecados se perdonaban, los otros pecados se perdonaban con la mutua reconciliación, que eran la oración, la penitencia, las buenas obras, o la absolución que se impartía el Jueves Santo. Por eso en el Concilio de Letrán manifestaron que mínimo teníamos que confesarnos una vez al año.
En el Concilio de Trento de 1551 nuevamente se reafirma y se menciona que se da la sacramentalidad de la penitencia y absolución sacramental para la reconciliación con Dios. El Código de Derecho Canónico también establece la obligación de confesarse una vez al año, mínimo, pero si tenemos la posibilidad, la oportunidad de hacerlo cada mes, cada 2 meses, tenemos que hacerlo, tenemos que reconciliarnos con Dios por esas ofensas que realizamos, por esos pecados que nosotros cometemos. También para los enfermos que están en peligro de muerte, el sacerdote les puede dar la absolución en caso de que estén imposibilitados para hablar, para decir sus pecados. Basta con la aceptación que tengan de decir que son pecadores y entonces el sacerdote les da la absolución. Una buena confesión se necesita considerar lo siguiente: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor, absolución y cumplir la penitencia. El examen de conciencia consiste en recordar todos nuestros pecados de pensamientos, de palabra, de omisión que van en contra de Dios, todas nuestras acciones negativas que ofendan a Dios, tenemos que confesarlas, ya sean los pecados veniales o los pecados mortales. Tenemos que confesarlos para que no se nos olviden. Podemos anotarlos y tener bien esa certeza de que no se nos olvida ningún pecado. En caso de que se nos llegara a olvidar algún pecado, para la siguiente confesión que nosotros realicemos, tenemos que confesar ese pecado también. Arrepentirse implica el dolor, el pensar de haber hecho ese pecado, del haber cometido esa falta, que realmente nos duela el haber ofendido a Dios, el haber cometido esa falta. Propósito de enmienda. Si falta la confesión, es inválida y sacrílega, o sea, no se trata de tener esa certeza de no caer, de no volver a pecar, sino que tengamos la voluntad, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, que nos dé la fuerza para poder alejarnos de las tentaciones y de no volver a pecar, de no estar constantemente cometiendo el mismo pecado, porque entonces eso pues ya no es agradable para Dios, porque nosotros tenemos que tener esa fuerza de voluntad. Existen muchas formas de penitencia que pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en los tiempos de Cuaresma, donde nos invitan a esa reconciliación con Dios, que nosotros realmente nos alejemos de las tentaciones, nos alejemos del pecado, nos invitan al ayuno, pero dice, no es un ayuno de dejar de comer carne, sino de el dejar las cosas que nos gustan, el dejar las tentaciones que muchas veces nosotros nos vamos ahí, si sabemos que nos hace daño algo y nosotros vamos y lo comemos, y sabemos que no tenemos que andar juzgando ni criticando a nadie y nosotros lo hacemos. Eso es a lo que nos invitan, a esa conversión, a ese cambio, a alejar todas esas cosas negativas, pues que muchas veces nos alejan de Dios. La confesión. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son los actos que llevan a cabo el hombre y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les había mencionado, Él nos absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Absolución dice que es la satisfacción de dar cumplimiento, de alejarnos de esos pecados. El sacerdote nos absuelve, nos libera. Es lo que nos da esa absolución, nos da la reconciliación con Dios, la reconciliación con la iglesia.
la remisión de la pena eterna que contraídas por los pecados, ya sea los mortales o las penas temporales, nos da la paz y la serenidad de la conciencia, nos da en esos auxilios espirituales para el combate cristiano, evitando las recaídas en el pecado. Cumplir la penitencia, pues es rezar o hacer lo que el confesor nos dice. La penitencia es siempre muy pequeña comparada con nuestros pecados y nuestras ofensas que nosotros pues realizamos a Dios. Pero para que se pueda cumplir realmente esa absolución que nos ha dado el sacerdote, nosotros tenemos que cumplir esa penitencia. Si bien dice que si no la podemos realizar, si no la podemos cumplir con la persona a la cual hemos ofendido, hemos dañado, tenemos que repararla si es posible. Si no es posible con esa persona, pero lo podemos hacer con alguien más, tenemos que reparar esas ofensas. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sean estrictamente necesarias. Por eso dice que es muy importante tener conciencia de las faltas, de los pecados que realmente nosotros realizamos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a confesarnos, realmente le confesemos todas nuestras faltas al sacerdote, que no nos debemos de guardar, porque si no, pues Dios sabe todos nuestros pecados, simplemente quiere que nosotros los reconozcamos que hemos fallado a Él. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. ¿Por qué? Porque dice que hay 3 modos de celebrar ese sacramento, que es la confesión individual, cuando la vamos y lo hacemos personalmente con el sacerdote. Otra es la formación comunitaria, cuando es la confesión y absolución, que en ese momento nos dan la absolución a todos los que están dentro de la parroquia. Y la excepcional, que es la absolución general sin confesión individual, es cuando nos dan esas indulgencias, pero también nos invitan a que dentro de nuestras posibilidades, cuando tengamos esa oportunidad de ir y confesar nuestros pecados, que tenemos que hacer. Entonces la reconciliación tiene carácter festivo. ¿Por qué? Porque es el reencuentro con Cristo y con el Padre. Y tiene una dimensión eclesial. ¿Por qué? Porque no nada más es a nosotros en nuestra persona, sino es interesada para toda la iglesia, porque todos pertenecemos y somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.